Seguimos con más de Despierta RD y de inmediato recibimos nuestro segundo invitado de esta mañana. Tulio Jiménez está con nosotros, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y exdiputado. Con él hablaremos de muchos temas. Bienvenido a Despierta RD, Tulio. Buenos días, hermanos, porque bienvenido. Ya somos, la sangre ya nos unifica cada día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Muy bien, Tulio. Qué bien. Bueno, hablábamos con Adriano sobre algunos de los temas que el PLD tiene de frente. El domingo escoge a su comité político, su presidente y secretario general también. Y uno se pregunta qué pasará allí, porque hay, sobre todo la sorpresa se espera que pueda darse en el tema de la Secretaría General, pero uno entiende ya que Danilo es un clavo pasado en esa elección. No, en este 10º Congreso va a pasar lo que pasó el domingo que elegimos 190 miembros más del Comité Central, una fiesta en el PLD, tuvimos un PLD en todo el país acudiendo a los puntos donde se estaba votando, y el PLD hizo lo que siempre ha acostumbrado a hacer, ese festín de las actividades de la Liberación Dominicana. El domingo Danilo tiene el 95, el 98% de ganar la presidencia de la República, la presidencia del partido. La República ya se la ha puesto un poquito. Está vencido. El 95% de ganar la presidencia del partido. Johnny tiene el 88, el 90%. 88% de los miembros. Pues el candidato Danilo mínimo, porque... Sí. No, lo que pasa es que Johnny ha conquistado un partido con ese, siendo ecuánime, frío. No le vas a ganar a Iván y a José Dantes. Es que y a Luis de León, los PLDistas tenemos un asunto, que cuando vemos algo que nos funciona, algo que nos puede ayudar a llegar al gobierno, todos nos abocamos a esa persona. Y en este momento todos estamos abocados a Johnny, porque entendemos que es el secretario, que el partido en el momentum, como decimos los abogados, es necesario. Si nosotros inmediatamente podamos elegir a Johnny como secretario general, el PLD va a tener dos hombres, uno con una sapiencia enorme, el otro con una juventud y una capacidad y conocimiento para entonces llevar al partido donde tiene que estar. Entonces comenzamos a hacer una oposición, a decirle al país que el PLD se está preparando para en el 2028 ganar la presidencia de la República Dominicana. ¿Ustedes admiten de alguna forma que la oposición que se ha tenido en esta etapa ha sido relativamente floja frente a los temas nacionales? Yo pediría más que floja, débil, por el asunto de que de que estábamos sometidos al 10º Congreso y otros preparándonos para no tampoco atacar en el momento que no debe atacarse, porque a los gobiernos se les debe dar su luna de miel, y a este gobierno se le ha dado su luna de miel, y creo que ya el país... ¿Se la ha merecido el gobierno esa luna de miel? ¿La ha respetado? Lo que pasa es que este es un gobierno con tantas debilidades que yo creo que la luna de miel ellos mismos la han interrumpido. Porque es que, imagínense, hay 14, 15 de ellos aspirando, en vez de estar interesados en hacer un buen gobierno, en vez de estar interesados en que puedan resolver el problema de la energía eléctrica, en vez de estar interesados en que pueda haber una canasta familiar más cercana a ese hombre y mujer de a pie. Entonces ellos lo que están interesados es quién va a ser el candidato para el 2028 desde que se instalaron en la presidencia. ¿Y no está pasando eso al interno del PLD también? Que ya todo el mundo está viendo cuál sería su candidato, cuál sería la isla por la que se iría. Lo contrario del PLD, el PLD nada más tiene un solo candidato. Y es un candidato que va creciendo y que le va a favorecer al país. Candidato? Francisco Javier García. Pues Abel no va a ser candidato ya, ni Domínguez. Todos ellos tienen un derecho, pero vuelvo a repetirte que nosotros los PLDistas nos abocamos, nos vamos todos cuando vemos que hay una figura en el momento que le puede favorecer. Y en este momento Francisco Javier García favorece mucho la figura de él como candidato o como precandidato en la calle. Pero el modelo de 3 partidos no gana división y la oposición hoy tiene 2 bloques. Modelo de 3 partidos no gana división. Pero... si no, miren el ejemplo en elecciones pasadas. Sí, pero tenemos que primero
trabajar nuestra casa y luego entonces irnos a la ajena a tratar de que nos pongamos todos a una. Ok. ¿Aprendieron la lección de las elecciones pasadas de alguna forma, se podría decir? Claro, le hemos aprendido. Aparte de eso, nosotros nacimos con alianza, logramos llegar al gobierno con alianza. En el 96, sí, el Partido Reformista logró ayudar al PLD para volver al poder. Y es lo mismo que va a pasar ahora. Yo hablo mucho del 96. ¿Pero usted va a ser reformista con la corbata roja o la mezcla del azul y el rojo con el morado? Vamos a buscar a todos para llegar al poder. Entonces, el reformista va donde está el poder. Sí, para ver cuál de los dos literales. Yo hablo mucho del 96. En el 96 nadie pensaba que el PLD podía ser gobierno. Y esa alianza nos dio la presidencia. En este momento yo digo que la gran alianza del 2028 le va a dar la candidatura, le va a dar la presidencia a este país del Partido de la Nación Dominicana, porque el PLD es el país, es el país que lo está pidiendo, que requiere ahora mismo, que dice, ¿cómo? Pero no crecen las encuestas, incluso con reforma fiscal empezó a bajar la popularidad del presidente Abinader y el PLD se mantuvo estático. Básicamente, pese a que han hecho todos esos cambios y ustedes señalan que el pueblo pide al PLD, no hemos visto que haya mucho movimiento en ese aspecto. Lo que pasa es que las encuestas dependen con el cristal que se haga. Ejemplo, y cómo se haga. Ejemplo, a veces aquí no es un secreto para nadie, siempre las encuestas, si alguien la manda a hacer, que me conviene que este crezca y que este se disminuya, y lo ponen así. Pero eso no es, a nosotros no nos preocupa mucho las encuestas, porque en el 93 medíamos un 13 y fuimos gobierno en el 96. Hoy medimos un 10 y vamos a ser presidente en el 98. Eso quiere decir que tenemos toda la facilidad, porque es que el país requiere y quiere de que volvamos a hacerle más aulas, como hicimos 29,000, más hospitales, como construimos hospitales. Un campo al gusto, contento, como estuvo en los años del presidente Danilo Medina Sánchez. Pero un presidente que respete los recursos del país, del pueblo. Porque déjenme decirle... ¿Y el PLD el PLD ahí fue que el país dijo, espérate, vamos a frenar, no, lo que pasa es que una cosa es los recursos públicos ahí... cosa es lo que diga la oposición para poder, con la mentira, con la falsedad, sacar un gobierno. Pero es fácil, Cristian. Déjame decirte, 19.500 millones de dólares tomó Danilo Medina Sánchez prestado en los 8 años. Este gobierno tomó 45.000 millones de dólares. Y tú no puedes, tú no ves una obra. Sin embargo, nosotros construimos un país. Ejemplo, el Partido de la Nación Dominicana construyó un país. Si tú has de juntar el gobierno de Leonel, el gobierno de Danilo, los 20 años del PLD, tú dices, tomamos casi 33.000 millones de dólares en 20 años. Sin embargo, en 4 años tomó 45.000, y por eso tú ves que anda vuelto loco y sin idea buscando recursos para poder tapar el hoyo en el que ha sometido la República Dominicana. Es que la sociedad, ve a un colmado, ve a una ferretería, una farmacia, que tú vas a escuchar, ¿cómo que dice la gente? Concho, le dimos una oportunidad. Es que no saben gobernar, pero es que destruyen. Tulio, que el hecho de que se entienda que en el Partido de la Liberación Dominicana se abusó del erario ha sido una bandera del oficialismo para desacreditar el Partido Morado, que eso no existió. Están así que todavía no hay nadie sentenciado ni lo va a ver. Ejemplo, es un asunto de que había que vender, de que los PLDistas éramos unos ladrones, de que los PLDistas tomamos los recursos del Estado para adueñarnos de él. Sin embargo, hoy en día es lo contrario. El país está viendo que nosotros construimos 29.000 aulas con los recursos del país, del Estado, 63 hospitales, construimos 2 plantas a Punta Catalina, que este gobierno no ha podido generar un kilo de energía. Construimos el país en asfaltado, en elevado, en túneles, en metro, en el sistema aéreo el teleférico, de forma que logramos llevar al país, avanzamos. Sin embargo, tú buscas la obra de este gobierno y tú dices, ¿dónde están en casi 4 años y 2 meses? No lo hay. Ejemplo, la obra del 9, tú vas y ahora te la pusieron para diciembre.
y así va a llegar hasta concluir su gestión de Luis Abinader. No hay una obra. Sin embargo, nosotros podemos decir con la frente en alto de que nosotros construimos un país, que con los recursos del Estado fueron a los más necesitados. Déjenme decirle que con Danilo la nevera permanecía llena. Y eso de que del doble y de la tarjeta doble y la tarjeta, sin embargo, se sentía más en lo colmado cuando estábamos nosotros en el gobierno, la tarjeta de comer primero. Se sentía más y los comerciantes vivían más a gusto, porque tampoco no le pusimos colmado a ningún compañero. Sin embargo, estos llamados cambios usan la tarjeta y lo que hacen es que le dicen a los compañeros, pongan un colmado, pongan un almacén. En Jaina, si tú buscas cuántas personas fueron a poner almacenes y supermercados de otro lado a Jaina, hay casi el 50% que no eran de Jaina. Yo diría al PRM que eso es crecimiento económico. Pero bueno, pero están fluyendo porque y los que estaban... Ok, ¿qué ha pasado con eso? Quebrándose. Había una queja de los pequeños comerciantes. De hecho, vino Ricardo Rosario aquí a hablar del tema de que a los colmados se les estaba retirando la tarjeta y que se quedaría únicamente en los grandes comercios. Es que ya, ejemplo, sí, así es que está. Ejemplo, tú lo ves en las grandes tiendas. Los colmados ya, para los colmados ya eso no es lucrativo, ya ellos no ven eso como un beneficio. Los colmados ven eso ahora ya como normal, un asunto que ya no les da motivación de estar en su colmado. De forma que el PLD vuelve al gobierno, no solamente porque los PLDistas los entendemos, es porque el país lo requiere y lo quiere, porque vuelvo a decirte, no es lo mismo con pito que con flauta, que con violín. Sí. No es lo mismo con guitarra que con violín. De forma que el país está arrepentido hoy de volver a votar por el PRM. Si hoy fueran las elecciones, tuviéramos mucho, claro. ¿Subirían ese 10% entonces si hoy fueran las elecciones? Sí, subiríamos y ganaríamos las elecciones. ¿Y ganarían? Siempre, que ser 50 más 1, siempre y cuando hagamos la gran alianza con los demás partidos, que eso es lo que nos ha hecho fuerte siempre. El PLD es un partido de alianza. En este momento, en el 2024, no pudimos lograr hacerle la alianza que debimos hacer, pero estamos preparados para eso. Y más ahora que vamos a tener un secretario general que escucha, un secretario general ecuánime, un secretario general que tiene todos los dotes para lograr empalmar la alianza, el país, el partido y llevarlo a un buen... el presidente, que se entiende que podría ser Danilo Medina, tiene todas esas cualidades hacia afuera, porque ustedes señalan, bueno, es que Danilo unifica y que todos los pilares del PLD, él es que puede concentrarlos y llegar a un consenso, pero hacia afuera, hacia la gente que vota, ¿puede Danilo Medina lograr ese consenso? Danilo es el que más puede, porque Danilo ¿Se puede sentar con Leonel, por ejemplo, hablar tranquilo, sin problema? Claro, porque la política no es de problema. La política, ejemplo, hay momentos que escúcheme, hay momentos que esta Cámara... Con Luis se puede sentar, a ver, no a negociar cosas, pero se puede sentar de nosotros vamos a trabajar con la oposición. Okay. Después no tenemos que buscar nada ahora mismo en el gobierno. No me ejemplo, caso. El presidente Danilo está como en esta Cámara. Esta es la Cámara número 1, es la que me está ahora mismo enfocando. Luego puede ser la número 2. Entonces, nosotros no tenemos por qué llevar cosas que ayer pasaron al día de hoy. Ejemplo, es un asunto de política. Además, son dos grandes líderes que tienen que pensar más que en lo personal en el país. Tú estás diciendo desde ahora que tienen que entenderse Danilo Medina y Leonel Fernández pensando en el futuro del país. Es obligatorio. Ejemplo, no se lo perdonaría. Sea cual sea el candidato. No, o los candidatos. No tiene que ver. No se lo perdonaría a un dominicano ni una dominicana que ellos no se pongan de acuerdo para sacar el país del bache, del desorden, del caos. En este caso diría la fuerza del pueblo. Bueno, nosotros somos la principal fuerza opositora del país. Ustedes tendrían que apoyarnos a nosotros. En su momento todo, déjennos crecer. Pero lo que le digo es, no le perdonaría un dominicano ni una dominicana a Danilo y a Leonel que no nos pongamos de acuerdo para sacar este país del bache, del desorden, del caos, de los atracos, de la delincuencia que el PRM ha sometido al país y a la República Dominicana. Tulio, en el Congreso, tú fuiste congresista, conoces bien la dinámica allí. En el Congreso ayer se aprobaron más de 600 millones de dólares en préstamos a dos temas, acción climática y tema eléctrico. ¿Cómo es que se maneja ese tema allá en el Congreso de los préstamos?
Porque ahora parece que será más frecuente el uso de este mecanismo, porque como la reforma fiscal no fue aprobada, se entiende que se seguirá martillando por esa vía. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Irresponsabilidad ¿Por qué? del Ejecutivo. Porque hoy es un irresponsable. ¿Cómo usted va a seguir sometiendo a este país a más préstamos? Ya vamos por el 72, 73 del PIB. Ya los nietos, los bisnietos, los tataranietos ya están, óyeme, ya están en una agenda para pagar lo que ellos no han utilizado ni van a utilizar. Este país, por eso que yo digo a ustedes que a veces para uno hablar tiene que tener cuidado. Porque yo recuerdo mucho cómo los PRMistas nos atacaban a nosotros los del gobierno con los asuntos de los préstamos. Sin embargo, esta gente no tienen cuidado, no tienen principio para someter el préstamo y aprobar el préstamo. Para eso ellos querían un Congreso. Más que para reformas, para favorecer al país. Un Congreso para aprobarse los préstamos. Y a nosotros nos gustaría si los préstamos se utilizaran para que las obras se puedan ver, pero es préstamo para pagar nómina, para utilizarlo en cosas que no le van a favorecer al país. Tú te pones a buscar y tú pones dos pizarras, una con los con los préstamos que se han tomado y otra con las obras que se han realizado con esos dineros. Un 2%, un 3%. Pero quienes están para fiscalizar, que en un momento usted fue parte de ese equipo, no lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace? No, porque la fiscalización del legislador tiene que obligatoriamente comenzar a salir a flote y a hacerse realidad. Es un asunto que está en la Constitución que el legislador no tiene la forma todavía, porque no le ponen los recursos ni humanos ni económicos para fiscalización. Tú vas a fiscalizar como legislador y, por ejemplo, la Comisión de Recursos Humanos va a las cárceles a fiscalizar, pero no tiene esos recursos ni económicos ni humanos para entonces poder tratar el tema y llevar el tema donde tiene que llevar. De forma que amerita de que el Congreso tenga obligatoriamente eso a punta de lápiz y ponga una comisión que pueda fiscalizar para que entonces podamos darle atención a lo que está pasando, porque no puede ser que este gobierno se vaya a meter entre los 60 mil millones de dólares prestados en los 65 mil millones de dólares prestados en los 4 años más en los 3 años más que le quedan, y no pueda haber la inversión que se ha tomado con ese dinero. Por ejemplo, vuelvo a repetirte, cuando tú pones la pizarra, tú dices 45, 50 mil millones de dólares casi prestados y no tengo 10 mil millones en obra. No las hay. Claro, porque ellos dicen que el PLD le dejó el país prácticamente en 4 bloques, que tenía que buscar la manera de echarlo para adelante. No hay un PRMista que pueda pararse ahí o a un programa a decir eso. Nosotros le dejamos un país fluyente con un 6.5 del PIB. Óigame, nosotros en este país había mucha comida. Las empresas estaban, aún con el COVID, Danilo se encargó de poder resolver los problemas. Aquí se le pagó a casi todas las empresas los días que tenían cerrado a sus empleados. Aquí el turismo que hoy le dan todas las fiestas y todas las cosas, el turismo en plena pandemia, nosotros teníamos un crecimiento y mantuvimos y dejamos un país con hospitales, con escuelas, con salud. Ejemplo, nosotros dejamos un país en una buena consistencia. Ahora, llegaron unos que no se prepararon, porque si tú ves, Luis ha devuelto más de 40 proyectos. Reforma, para atrás. Fulano, para atrás. Porque no se planificaron. ¿Qué le ve futuro a la reforma fiscal? El presidente la retiró, pero uno no sabe qué pasará, si se volverá a depositar, si se retiró de forma definitiva, por lo menos durante este mandato de gobierno. Si tú te pones a fijarte, el PLD hizo 2 o 3, 4 reformas. Ahora, reforma consensuada. Porque tú no puedes llevar una reforma al Congreso sin poner los sectores a los cuales tú vas a afectar en una mesa y debatirlo. Ejemplo, la reforma
hace falta, pero no una reforma que le venga a poner impuestos a la comida, porque eso es ilógico. ¿Cómo tú le vas a decir a la gente que tú le vas a cargar a esa canasta familiar un 18%? ¿Cómo tú le puedes decir a la gente que tú le vas a quitar de 9 millones que venga 5 millones el IPI? ¿Cómo tú le puedes decir a la gente que tú le vas a cargar su salario? Ejemplo, hay un sinnúmero de cosas que esa reforma no tenía por qué. Yo no entiendo si es que a Luis Abinader le gusta parecer como el Chapulín Colorado. ¿Cómo así? O él lanza la ¡prum! Y luego viene que salir como el defensor. La reforma no va. Pero Dios mío, ¿pero para qué tú tuviste que someter al país a ese estrés, a esa dificultad para luego venir y que la gente no está en eso? Yo lo que le voy a pedir al presidente de la República Dominicana, que resuelva el problema de los apagones, que resuelva el problema de la seguridad ciudadana, que resuelva el problema de la salud, que resuelva el problema del campo, porque le ponen competencia trayéndole productos importados. Entonces, este gobierno que tiene que comenzar, si quiere concluir en media, porque bien no va a concluir, porque ya no hay forma de concluir. Si quiere concluir en media, entonces este gobierno que tiene que trabajar es poniendo el oído en el corazón del pueblo y no haciendo payasadas, tirando cosas, lanzando actividades para luego recogerlas y decir que él es el que escucha el pueblo, que no escucha que escucha el pueblo y que está en el oído del pueblo. Eso jamás la gente lo va a creer. La gente cree que este es un gobierno de fantasía. Tulio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Suerte en ese proceso del próximo domingo del Partido de la Liberación Dominicana. A ustedes, señores, gracias por despertar con nosotros. Será hasta mañana viernes cuando su reloj marque las 6 de la mañana. Feliz resto del día. Gracias a ustedes.